Bienvenidos a Conexiones Cósmicas. El universo tiene un mensaje para ti. Hoy iniciamos un viaje profundo, el primero de una miniserie que explorará una de las preguntas más inquietantes y fascinantes de nuestro tiempo. ¿Acaso vivimos en una simulación? ¿Qué pasaría si todo lo que vemos, sentimos y experimentamos fuera parte de un programa? ¿Qué pasaría si tu vida entera no fuera más que un código escrito en una Matrix espiritual y tecnológica? Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo la ciencia y la espiritualidad de dos mundos que parecen opuestos en realidad se tocan y nos muestran una verdad inquietante. La realidad podría no ser lo que pensamos. Durante siglos, la humanidad se ha preguntado ¿qué es real y qué no lo es? Platón, en la antigua Grecia, nos dejó el famoso mito de la caverna. En él, describe a personas encadenadas que solo podían ver sombras proyectadas en una pared, creyendo que esas sombras eran la única realidad. Pero en verdad, había un mundo mucho más amplio y luminoso fuera de la caverna. ¿Y si nuestra vida cotidiana fuera algo parecido? ¿Y si lo que llamamos realidad fueran apenas sombras proyectadas por una fuerza invisible? A lo largo de la historia, filósofos y místicos se han hecho la misma pregunta. Descartes en el siglo XVII se cuestionaba si un genio maligno manipulaba nuestra percepción para hacernos creer en una realidad que en verdad no existía. Muchos siglos después, escritores de ciencia ficción imaginaron mundos alternos, inteligencias artificiales y universos paralelos que ponían en duda la solidez de lo que vemos y sentimos. Y hoy, esa pregunta ya no está confinada a los libros de filosofía o a las historias fantásticas. Está en la ciencia moderna, en los laboratorios de física cuántica, que descubren que las partículas no se comportan de manera fija y sólida, sino que parecen responder a la mirada del observador. Está en los debates de grandes pensadores, que se preguntan si la conciencia es un producto de la materia, o si la materia es apenas una proyección de la conciencia. Pero no solo la ciencia se ha atrevido a plantear estas dudas. Las prácticas espirituales milenarias ya lo advertían. El budismo, el hinduismo, la cábala y tantas tradiciones ancestrales han repetido una y otra vez la misma idea. La vida que percibimos con los sentidos es solo una ilusión, un sueño, un velo que cubre lo verdadero. Para los místicos, despertar es aprender a mirar más allá de ese velo. Para los científicos, comprender la realidad es descubrir qué hay detrás de las leyes visibles. Y aquí surge lo verdaderamente fascinante. Por primera vez en la historia, la ciencia y la espiritualidad, que durante siglos parecieron estar en caminos opuestos, se encuentran en un mismo punto de reflexión y ambas coinciden en que lo que llamamos realidad puede no ser tan real. Ambas sugieren que hay un algo más detrás de todo lo que vemos, una estructura invisible, un código, una energía primordial que sostiene esta experiencia que llamamos vida. Este capítulo nos invita a cruzar ese puente, un puente entre ciencia y espiritualidad, un puente que no solo nos pide entender con la mente, sino también sentir con el corazón. Porque quizá lo que creemos conocer como existencia no sea más que una proyección, un escenario diseñado para que aprendamos, evolucionemos y despertemos. Comencemos con la ciencia. En el año 2003, el filósofo de la Universidad de Oxford, Nick Bostrom, lanzó una hipótesis que cambiaría para siempre la forma en la que entendemos la realidad. La llamó la teoría de la simulación. Su idea es inquietante. Si una civilización logra sobrevivir lo suficiente y desarrolla tecnologías de cómputo extremadamente avanzadas, tarde o temprano podrá crear simulaciones tan detalladas que dentro de ellas habitarán seres conscientes, sin saber que su mundo no es real. Y aquí viene lo perturbador. Si una sola civilización consigue esa capacidad, no creará
una sola simulación. Creará millones, tal vez billones. Eso significa que, estadísticamente, es mucho más probable que nosotros seamos parte de una de esas simulaciones, que estar viviendo en la realidad base. ¿Puedes imaginarlo? Tu vida, tus recuerdos, tus emociones, incluso este mismo momento en el que escuchas estas palabras, podrían no ser más que líneas de código corriendo en un gigantesco sistema. El físico teórico Neil deGrasse Tyson calculó que hay al menos un 50% de probabilidad de que vivamos en una simulación. El magnate tecnológico Elon Musk fue todavía más lejos. Aseguró que la probabilidad de que no estemos en una simulación es prácticamente nula. Pero no se trata solo de opiniones provocadoras, porque la propia ciencia está revelando grietas en la aparente solidez del universo. En el mundo subatómico, las partículas no se comportan de manera fija. En el famoso experimento de la doble rendija, los electrones actúan como ondas, dispersándose en múltiples lugares al mismo tiempo. Pero cuando un observador los mide, de pronto colapsan en un solo punto, como si la realidad eligiera una versión en el momento en que es observada. Es decir, que la materia parece saber cuando está siendo observada. ¿No es eso exactamente lo que ocurre en un videojuego? Ya que el escenario no se renderiza en su totalidad desde el inicio. El sistema espera a que el jugador mire en cierta dirección para cargar los gráficos y así optimizar los recursos. Así también parece comportarse el universo. Solo muestra lo que es necesario en el instante preciso. Otro indicio sorprendente viene de la matemática. El físico James Gates, trabajando en teorías de cuerdas, descubrió ecuaciones en las leyes fundamentales de la realidad que se parecen a códigos de corrección de errores. Sí, los mismos códigos que usamos en informática para que los programas y transmisiones de datos no fallen. Eso sugiere algo impactante. Las leyes que gobiernan el cosmos tienen incrustados patrones semejantes a los de un software. Entonces, ¿qué es el universo? ¿Una vasta máquina de información? ¿Un programa ejecutándose en un nivel superior al que jamás podremos acceder? Algunos físicos incluso han sugerido que el límite de la velocidad de la luz podría ser, en realidad, una especie de restricción del procesador que ejecuta nuestra realidad, así como un límite de velocidad en los gráficos de un videojuego para que el sistema no colapse. Otros se preguntan si los supuestos vacíos del espacio no son en verdad parte de una gran cuadrícula invisible, un campo digital que sostiene todo lo que existe. Y si es así, ¿no significa esto que la materia, los planetas, las estrellas y hasta nuestros propios cuerpos podrían no ser más que representaciones gráficas de información más profunda? Llegados a este punto, aparece una cuestión que no podemos ignorar. Si el universo funciona como una simulación, entonces, ¿quién la creó? La ciencia no tiene todas las respuestas, pero lo cierto es que cuanto más estudiamos la realidad, más se parece a una simulación sofisticada, una estructura que mezcla información, energía y conciencia en un entramado que apenas estamos empezando a comprender. Ahora, demos un salto hacia la espiritualidad. Miles de años antes de que la ciencia siquiera soñara con la posibilidad de simulaciones, las tradiciones espirituales ya nos enseñaban que lo que vemos y tocamos no es la verdadera realidad. Por ejemplo, en el budismo se habla de Maya, la gran ilusión. Este concepto nos recuerda que el mundo que percibimos con nuestros sentidos no es más que un velo, una representación distorsionada de lo real. Cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia que creemos sólida podría ser solo un reflejo de algo más profundo, algo que no podemos ver con los ojos, pero sí sentir con la conciencia. El hinduismo lo expresa de manera similar. Se dice que la vida es un sueño, y que nuestra verdadera esencia está más allá de esta ilusión. Despertar significa liberarnos de las cadenas de la apariencia y recordar quiénes somos realmente, seres de conciencia pura, viviendo temporalmente en un mundo que es, en esencia, transitorio y mutable. Incluso el gnosticismo,
una tradición espiritual que floreció hace siglos. Afirmaba que el mundo material era una especie de prisión. Una prisión diseñada por entidades inferiores para mantenernos atrapados y alejados de la divinidad, de la verdad última que yace dentro de nosotros. Cada vez que sentimos miedo, sufrimiento o confusión, podríamos estar tocando los límites de esta prisión, percibiendo que algo no encaja, que hay un orden superior que escapa a nuestra comprensión. La Cábala, por su parte, describe la existencia como una serie de velos de percepción que ocultan la luz infinita del universo. Cada capa que atravesamos nos acerca a la esencia, nos permite experimentar la vida de manera más consciente y despierta. Cada experiencia, incluso las dolorosas, es una oportunidad para vislumbrar más allá de la ilusión, para acercarnos a la verdad que subyace a todo lo que llamamos realidad. Ahora, ¿te das cuenta? La ciencia moderna y la espiritualidad ancestral parecen hablar idiomas distintos, pero su mensaje se encuentra en el mismo punto. La realidad que percibimos podría no ser la realidad verdadera, donde la ciencia habla de simulación. La espiritualidad habla de ilusión. Donde la ciencia habla de programas, la espiritualidad habla de patrones kármicos, contratos del alma o leyes universales que guían la experiencia. En ambos casos, el mensaje es profundo. No todo es lo que parece. Hay niveles de existencia que no percibimos con los sentidos, pero que influyen en cada decisión, cada pensamiento y cada emoción que tenemos. Imagina que estás viendo una película en la que crees ser el protagonista. Todo a tu alrededor parece real, las personas, los objetos y los paisajes. Pero de pronto, te das cuenta de que es solo una proyección en una pantalla gigante. Lo mismo ocurre en la vida, en nuestras percepciones. Emociones y experiencias pueden ser parte de un gran escenario diseñado para enseñarnos y para evolucionar nuestra conciencia. Algunas tradiciones incluso sugieren que cada evento aleatorio que vivimos no es casualidad. Cada encuentro, cada obstáculo, cada sorpresa podría ser un patrón codificado, un reflejo del aprendizaje que nuestra alma necesita experimentar. Y si todo esto es cierto, si nuestra vida es tanto simulación como ilusión, entonces, ¿qué significa realmente despertar? Despertar no es solo saber que la realidad puede ser diferente. Despertar es sentir, percibir y actuar desde un nivel más profundo de conciencia. Es reconocer que somos más que cuerpos, más que pensamientos, más que emociones. Es recordar nuestra conexión con todo lo que existe, incluso con lo que no vemos ni entendemos. Cuando la ciencia nos muestra patrones, códigos y comportamientos extraños en el universo, y la espiritualidad nos habla de velos, ilusiones y contratos del alma, ambas nos están guiando hacia lo mismo, un despertar consciente, una invitación a mirar más allá de lo que creemos sólido y estable. Debemos de cuestionar la realidad y, en el proceso, descubrir nuestra verdadera esencia. En los siguientes capítulos de esta miniserie exploraremos cómo estas ideas se manifiestan en nuestra vida diaria, cómo reconocer señales de la simulación y cómo dar pasos conscientes hacia ese despertar. Porque mientras más entendamos la ilusión, más cerca estaremos de percibir lo real. Y quizá, solo quizá, podamos empezar a escribir nuestro propio código dentro de esta vasta y misteriosa matrix espiritual. Ahora quiero que cierres los ojos por un momento y pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que algo no encajaba? Y que, a pesar de tus esfuerzos, el mundo parecía seguir reglas que no comprendía. Ese momento en que todo a tu alrededor se siente extraño, como si algo se hubiera desconfigurado por un instante. Quizás lo puedas recordar. Tal vez fue un déjà vu, esa sensación de que ya has vivido exactamente ese instante antes con cada palabra, cada gesto y cada emoción. Tal vez fue un sueño que parecía más real que tu propia vigilia. Un escenario donde sentías emociones intensas y claridad que desaparece al despertar. O quizá un instante inesperado en el que el tiempo pareció detenerse y todo el mundo se volvió un escenario teatral donde tú eras solo un espectador. Esos momentos no son coincidencias y no son errores aleatorios de la mente.
Podrían ser grietas en el velo de la simulación, pequeñas ventanas que nos permiten vislumbrar que la realidad que creemos sólida es mucho más flexible de lo que imaginamos. Y si esto es cierto, si la vida que percibes es, en parte, un código, un patrón o una ilusión, entonces surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Qué harás con esta información? ¿Seguirás caminando sin cuestionar, aceptando lo que parece normal? ¿O empezarás a observar cada detalle, cada coincidencia, cada momento extraño, buscando las señales que podrían mostrarte la verdad detrás de la ilusión? Este capítulo es solo el inicio de un viaje más profundo. En los próximos episodios exploraremos cómo se manifiestan estas señales en tu vida diaria. Te mostraré patrones, glitches y coincidencias imposibles que podrían ser indicios de que algo más grande y misterioso está operando detrás del telón de la realidad. Y quizás descubras que muchas de esas señales ya han pasado frente a tus ojos, pero solo ahora estás empezando a verlas. Recuerda, cuestionar la realidad no es un acto de miedo ni de paranoia. Es un primer paso hacia el despertar, hacia la comprensión de que tú eres más que lo que percibes, que cada pensamiento, emoción y experiencia puede tener un propósito más profundo. Mientras más observes y reflexiones, más empezarás a notar los patrones ocultos, más aprenderás a navegar la simulación con conciencia y libertad, y más te acercarás a descubrir tu verdadera esencia dentro de este vasto y misterioso universo. El universo no solo nos observa, también nos invita a despertar. Y tú, ahora, tienes la oportunidad de aceptar esa invitación. Pero lo importante es esto: cuando cuestionamos lo que creemos real, damos el primer paso hacia el verdadero despertar. Aquí termina el capítulo 1 de esta miniserie sobre la Matrix espiritual. Si sientes que este tema tocó algo en ti, suscríbete y acompáñame en los siguientes episodios. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿crees que vivimos en una simulación? ¿O piensas que la realidad es más auténtica de lo que estas teorías sugieren? Tu voz es importante, porque recuerda, el universo siempre tiene un mensaje para ti.